Bueno, vamos a hacer ejemplos de lo que es estática de fluidos. Empecemos con este primero. ¿Cuál es la masa del aire cuya densidad es aproximadamente 1,29 kilogramos por metro cúbico en una habitación de 4,8 metros por 3,8 metros por 2,8 metros? Este ejemplo es bastante sencillo y nos ilustra el concepto de densidad y de masa. Entonces, recordamos, la densidad volumétrica es la masa por unidad de volumen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente despejamos esta ecuación. La masa es igual a la densidad por el volumen. Y esta habitación es cuadrada, bueno, es de base rectangular. Espera. Ok, más o menos es la forma de la habitación. Encontrar el volumen de esta habitación es bastante sencillo. 4,8 por 3,8 por 2,8 metros cúbicos. Entonces 4,8 por 3,8 por 2,8 dice que da 51,1 metros cúbicos. Ok, una vez que se tiene el volumen, simplemente se multiplica por la densidad. Entonces la masa sería 51,1 por 1,29. Esto indica que, permítame borrar acá, la masa sería igual a 51,1 por 1,29 kilogramos por metro cúbico. Recordemos algo, el kilogramo era la unidad básica del sistema internacional, no es el gramo, es el kilogramo. Dice que da 65,9. kilogramos. Muy bien, esto nos refleja el concepto de densidad. Veamos a ver. ¿Qué otro ejemplo? Ok. Voy a borrar acá. Ejemplo 2. En un tubo con forma de U, abierto en ambos extremos, se vierte agua y luego aceite. Los cuales no se mezclan. Llegan al equilibrio, como se muestra en la figura.
Ya les dibujo. Pregunta cuál sería la densidad del aire. Del aceite, perdón. Entonces, la figura nos muestra algunas características de la forma del tubo y de las distancias que hay que tomar en cuenta. Entonces tenemos un tubo en forma de U. Dice que en cierto punto se llenó de aceite y en otro punto se llenó de agua. Entonces, esta parte que estoy marcando en azul va a ser el agua. Y la parte que marque con rojo va a ser el aceite. Nos indica que de acá a acá vamos a tener 27,2 centímetros y que de acá a este punto hay 9,41 centímetros. Ok, en esta clase de problemas no se vale buscarse en una tabla la densidad del aceite. La idea es que ustedes puedan calcularlo a partir de los datos. Muy bien. De hecho, este podría ser un experimento de laboratorio. Medir la densidad del aceite. Como el tubo está abierto en ambos extremos, hacia acá y hacia acá, la presión es la atmosférica. Entonces, viene una sugerencia: toma en cuenta que las presiones en los puntos A y B son iguales. Esto va a ser muy importante. En estos puntos, el punto A marcado en este punto y el punto B a la misma distancia tienen la misma presión. Esto se debe a que llegaron al equilibrio. Entonces, este pedacito de aire junto con el pedacito de agua que estaba por acá pesa lo mismo que pesa todo el aceite. Muy bien. Voy a borrar solamente una parte de lo que es el enunciado. Voy a dejar de momento el dibujo. Entonces, lo que nosotros quisiéramos sería calcular la presión en el punto A. Entonces vamos a calcular la presión absoluta. Recordemos, la presión absoluta en el punto A, este punto A no es de presión atmosférica, sería la presión atmosférica más la columna de aceite. Entonces, recordamos, densidad del aceite por la gravedad por la altura. Esta altura sería la de 27,2 centímetros, pero hay que pasarla a metros para que quede en el sistema internacional. Eso lo hacemos después. A esta ρ le voy a llamar ρ del aceite o ρ AC, y a H lo voy a llamar H del AC. ¿Por qué? Porque después vamos a ocupar otra vez
lo mismo, pero para la otra parte. ¿Qué nos toca ahora? La densidad del punto B. Perdón, la presión en el punto B. La presión en el punto B va a ser igual a la presión atmosférica por un pedacito que haya extra, no va a afectar. O sea, hasta aquí hay presión atmosférica. Lo único que nos falta sería la presión debido a la columna de agua. Entonces, también tenemos una presión atmosférica más la presión debido a la columna de agua. Esta columna de agua va a tener una altura de 27,2 menos 9,40. Ay, perdón. 9,41 centímetros. Entonces 27,2 menos 9,41 dice que da 17,79. Centímetros, o equivalente en metros 0,17 ay, perdón, redondeámoslo, 0,178 metros. Entonces, más la densidad del agua por G por H, pero esta vez sería el H del agua. Ok, estas presiones, ya les dije, son iguales porque el sistema ya está en equilibrio. Entonces la presión en A y la presión en B realmente son las mismas. Entonces eso nos va a permitir despejar las dos ecuaciones que tenemos. De estas dos ecuaciones, la presión en A más la presión, es igual a la presión en B. Entonces esto implica que la presión atmosférica más la densidad del aceite por G por el H del aceite, o sea la altura de la columna de aceite, es igual a la presión atmosférica más la densidad del agua por G por la altura de la columna de agua. Ok, vean que presión atmosférica y presión atmosférica se cancelan. ¿Y qué es lo que queda? Lo que queda sería simplemente densidad del aceite por G por H aceite es igual a la densidad del agua por G por la densidad de por la altura de la columna de agua. La G también se cancela. ¿Por qué? Porque si mando a dividir G de un lado, se cancela con esta G que está en el numerador. Finalmente, la densidad de la columna de aceite o la densidad del aceite es igual a la densidad del agua por la altura de la columna de agua entre la altura de la columna de aceite. Muy bien, esta era la expresión que andamos buscando. Entonces la densidad del aceite, vamos a ver cuánto da. Recordemos, la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico por
la altura de la columna del agua. Podemos dejarla en centímetros o la podemos pasar a metros. Preferiblemente trabajemos todo en el sistema internacional por si algo llegara a pasar. Realmente no pasa nada en este caso porque los centímetros de h se cancelan con los centímetros del otro h. Pero en una fórmula más complicada mejor trabajemos en el sistema internacional o donde tengamos la mayor cantidad de unidades iguales. En este caso teníamos casi el sistema internacional, por eso decidí pasarlo ahí. Entre la altura de la columna de aceite, que eran 27,2, que sería más bien 0.272. Dice que la densidad del aceite serían 654.4 kilogramos por metro cúbico. Ok, bueno, ahora quiero hacer este otro ejemplo. Un pequeño pueblo almacena agua para consumo en una torre. ¿Cuál es la altura de la torre si la presión manométrica del agua en el pueblo es de 4 atmósferas? Entonces, recordábamos, existían dos conceptos importantes, presión absoluta y presión manométrica. Recordábamos, la presión absoluta era igual a la presión atmosférica más ρg por h. Este pedacito, ρgh, se conoce como presión manométrica. Y recordábamos que la presión manométrica era que tanto excede la presión atmosférica sobre la que tanto excede la presión sobre la presión atmosférica. Entonces, lo que nos interesa realmente es solamente ρg por h. Permítanme borrar acá. Y hagamos un pequeño esquema de lo que estamos buscando. Entonces tenemos aquí una torre, aquí hay agua, y digamos que aquí hay una salida de agua en alguna parte del pueblo. Entonces nos están preguntando por la altura de la torre. Si por acá la presión de salida es de 4 atmósferas. Ok. No nos preocupemos si de momento pareciera este problema como de dinámica de fluidos en lugar de estática de fluidos. Cuando no nos dice nada de la velocidad es estática de fluidos. Vamos a ver. Entonces, la presión manométrica dice que es de 4 atmósferas. Entonces, esto es igual a la densidad del agua, que es 1000 kilogramos por metro cúbico por G, por la altura de la torre. Entonces, H es igual a la presión manométrica, ρ por G. Recordemos que la atmósfera no es la unidad del sistema internacional. La atmósfera, recordábamos que lo usábamos como patrón 1,013 o 1,01 por 10 a la 5 pascales. Ay, perdón. Y el pascal sí es la unidad del sistema internacional. 4.04 por 10 a la 5 pascales. Entre la densidad del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Ok, como todo está en el sistema internacional, no nos tenemos que preocupar más.
Y revisemos 4.04 por 10 a la 5, 3000 por 9,8. El tanque debe tener una altura de 41,2 metros. Ya esto sería todo lo que habría que hacer. Ok. Busquemos un ejemplo. Entonces busquemos un ejemplo de Pascal. Dice lo siguiente: al trabajar su principio, Pascal demostró fehacientemente cómo se puede multiplicar la fuerza con la presión del fluido. Colocó un largo tubo delgado de radio 0,3 centímetros verticalmente en un barril de vino de radio de 21 centímetros. Encontró que cuando el barril estaba lleno de agua y el tubo lleno a una altura de 12 metros, el barril estallaba. Calcule A, la masa del agua en el tubo, y B, la fuerza neta ejercida por el agua en el barril sobre la tapa justo antes de la ruptura. Entonces hagamos un esquema. Disculpen que no vaya a escribir el problema. Sería el 21 del libro Yancoli. El anterior era un problema del libro oficial del curso Fundamentos de Física, de Andrew Rex y Richard Wolfson. Ok, tenemos una larga varilla de 12 metros y un radio de 3 milímetros o 0,3 centímetros. El radio de este, puse el radio y estoy midiendo aquí el diámetro. Solo voy a poner radio. Este otro radio, R mayúscula, dice que es de 21 centímetros. Y nos piden calcular la masa de agua en el tubo, o sea, solamente de acá a acá. Ok, el tubo lo vamos a decir que está abierto a la atmósfera. Entonces dice, calcule la masa del agua en el tubo. Es la incógnita. Y revisemos lo que tenemos. Primero calculemos la presión en este punto. La presión de ese punto sería la presión atmosférica más la masa por G por la altura de la columna de agua, que esos serían los 12 metros. Perdón, esto es para la parte B. Nos piden solo la masa del agua. La masa del agua es muy sencilla. Recordamos, densidad es igual a masa entre volumen. Masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces, recordamos algunas cosas de volumen. El volumen de un cilindro es igual a la altura H por el área de la base. El área de la base, en este caso, es igual a pi por R minúscula al de 2
Entonces este volumen es igual a, vamos a ver, H está en metros, radio está en centímetros, hay que pasar los centímetros, perdón, hay que pasar los metros. Entonces pi por 12 por 0,3 por 10 a la menos 2 metros. 2 está en metros. Y vean lo que estoy haciendo. Estoy poniendo el 0,3 por 10 a la menos 2 dentro del paréntesis. Esto es muy importante a la hora de meterlo en la calculadora. Entonces pi por 12 por, abro paréntesis, 0,3 por 10 a la menos 2, cierro paréntesis y elevo al cuadrado. Dice que este volumen es igual a 3.39 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Muy bien. La masa sería entonces 1000 kilogramos por metro cúbico. Y esto multiplicado por 3.39 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Se cancelan. Y queda 3.39 por 10 a la menos 1 kilogramos. Muy bien, para la siguiente parte que nos pedían calcular la fuerza neta ejercida sobre la tapa por el agua que hay dentro del barril, o sea, lo que está por debajo, justo antes del momento de ruptura, hay que para ello utilizar el principio de Pascal. Recordamos que el principio de Pascal lo que nos decía era que la fuerza neta, que la presión ejercida sobre un punto se transmite íntegramente a todas las partes del fluido, o sea que si yo aumento un poco de la presión en una parte se siente en la otra. Muy bien. Teníamos el barril y tenemos esta presión dada por el peso de la columna de agua. Teníamos ya la masa, entonces era relativamente fácil encontrar la presión. Entonces esta presión tiene que igualar a esta otra presión. Esta presión era densidad por G por H. Y tiene que igualar esta otra presión. Si no, el barril, la tapa del barril tendría una fuerza neta diferente de 0. Y por lo tanto, la fuerza neta, el barril tendría que empezar a... La tapa del barril tendría que empezar a moverse o despedazarse, que es justamente lo que está ocurriendo. Entonces justamente en el momento antes de ruptura todavía estaba en equilibrio. La misma ρ GH de acá, la misma altura. Ok. Perdón, voy a escribirlo en otra parte. Entonces, voy a llamarle a la presión 2. Y esta la presión 1. Por el principio de Pascal, presión 1 es igual a presión 2. Igual a densidad por G por H. Y la fuerza que se está ejerciendo de abajo hacia arriba, que era lo que nos están preguntando, es la fuerza asociada a la presión 2. Entonces solo ocuparíamos la presión 2 y el área del barril. Recordemos que el radio son 21 centímetros. Entonces, antes íbamos a calcular esta presión.
No hay necesidad de calcular la presión atmosférica, porque en realidad la presión atmosférica ya se hubiera cancelado de la parte anterior. Solamente se ocupa la presión manométrica. Muy bien. ρGH, habíamos dicho que esto sería 1000 kilogramos por 9,8 por 12. Esta presión sería 1.17, pongámosle 1.8, se redondea esto, por 10 a la 5 pascales. Y la fuerza sería presión por área. .18 por 10 a la 5 por pi por el radio del cilindro grande, o sea el barril, que son 0,21 por 10, 0,21 nada más al cuadrado. Dice que da 1.63 por 10 a la 4 newtons